Bienvenidos a este tiempo de Parachá en Casa. Soy Gilberto Alzate. Y yo, Neiby Rodríguez. Somos cabeza de Ministerio de Oración e Intercesión de la Keilah Yovel. Hoy vamos a hablar sobre la Parachá Vaikra. Por favor, acompáñenos a orar y colocar este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, te damos hoy por permitirnos llevar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, llevando esta palabra a buena tierra, Señor. Que seas tú, Señor, quitando todo lo que no sea tuyo, Señor. Bendícenos, Señor. Llena nuestra boca, Señor. Que sea voz tuya, no de hombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. La Parachá Vaikra traduce y él llamó. De las 54 Parachó, esta es la número 24, la número 24. Y la encontramos en Levítico, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7. Como referencias bibliográficas para esta enseñanza de la palabra del Señor, utilizamos el libro del Midrash Dice, los comentarios de Stefan Blatt y el artículo Puedo orar por ti, que está publicado en nuestra revista Chahuato. El tema principal de que habla esta parachá son los sacrificios que se ofrecían al Señor en tiempos de Moisés, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, donde descendía su presencia. El fin del sacrificio era despertar en el pecador un sentimiento que lo llevara a la Teshuvá, que es el arrepentimiento sincero. La Parachá Vaikra es la primera del libro de Levítico. Este libro hace referencia a la tribu de Leví y su tarea sacerdotal en el tabernáculo, en el desierto y en el Mizcal o templo. Este era un manual de uso para los levitas donde el Señor daba instrucciones precisas de cómo debían ser ofrecidos los sacrificios. Todo fue escrito de la boca del Señor y la mano de Moisés. Cada parte del procedimiento de traer un sacrificio fue planeada por el Señor para expiar algún aspecto del pecado. El pecado generalmente involucra los pensamientos del hombre, las palabras y acciones. Cada uno de estos tres aspectos del pecador debe ser expiado y esto se logra solo a través del sacrificio. Para estos sacrificios se utilizaban animales de ganado vacuno, ovino y aves. Dentro de ellos están el novillo, el cordero, el carnero, el macho cabrío, el pichón de paloma, las tórtolas, las tortolitas y tórtolas ya maduras y el pichón de paloma. Todos estos animales debían ser sin defecto. También se presentaban sacrificios de flor de harina mezclado con aceite e incienso, de acuerdo a lo establecido en la Torá. Todos estos sacrificios debían ser rociados con sal. ¿Por qué con sal? Porque la sal tiene el poder de conservar y también simboliza el pacto de paz, como está escrito en Marcos 9:5. Marcos 9:5 dice, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. En esta parachá se habla de 5 tipos de ofrenda que pertenecen a los sacrificios sagrados hasta el nivel más alto, en los que dependiendo del tipo de sacrificio se quemaba todo el animal o solo una parte de él. De estas 5 ofrendas, 3 son de libre voluntad, Olá, Minjá y Shelamim. Y 2 son sacrificios obligatorios, el Hatá y el Ashan. El sacrificio del Olá es la primera ofrenda. Es una ofrenda de libre voluntad y puede ser hecha por cualquier persona y la característica es que se quemaba todo el animal. Hoy en día representa la vida del hombre, la entrega total de nuestras vidas y nuestro ser al Señor. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para Dios. Todo tiene que ser entregado a tu Padre Celestial, pieza por pieza. Nos damos nosotros mismos a Él y ya no nos pertenecemos. Por lo tanto, nuestra oración será, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando te presentas por primera vez al Señor con alegría y con el deseo de servirle, Él recibe tu vida y te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua, nuestro Mesías. La ofrenda de Minjá
Es la ofrenda de harina que fue creada por el Señor para las personas que no pudieran ofrendar un animal, pero que el Señor la valoraba tanto como si el hombre le estuviera ofrendando su vida. Una parte de esta ofrenda era quemada para el Señor y otra para los sacerdotes. Jesús nos da un ejemplo de cómo el Señor recibe con agrado la ofrenda del pobre. En la palabra en Lucas 21, 1-3, el Señor dice en su palabra: Yeshua se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba las monedas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. La tercera ofrenda que hablamos hoy es el sacrificio de Shelamín. Era una ofrenda de paz, por la que el Señor bendecía al mundo con paz y traía paz y armonía a todos aquellos que participaban en ella. Se unían como amigos que comparten juntos una comida. La sangre y los órganos internos del animal se consumían en el altar. El pecho, el muslo se la daba a los sacerdotes, la piel y la carne eran para el donante. Con la ofrenda de Olá, decimos al Señor: toda mi vida es para ti. Con la ofrenda de Minjá, te sigo con toda mi vida. Y con la ofrenda de Shelamín, tú eres mi alegría y mi disfrute. Quiero estar contigo, junto con mi familia y mis amigos, y pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibiendo tus bendiciones. Un sacrificio sirve como entrada para acercarse al Señor. Es como una puerta, así como Yeshua es la puerta. Por lo tanto, cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torá y con un corazón sincero, gozoso, puro y entregado, siempre produce agrado delante de Hashem. Fue así como lo hizo Yeshua. Pero no todas las ofrendas son agradables para Adonai, si no son hechas con un corazón arrepentido. Así lo afirma el Señor en su palabra en Isaías 1, del 11 al 17. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice Adonai. De la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto. Con su adoración me ofenden. Yo aborrezco las lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defendan a la viuda. Estas son las instrucciones que nos da el Señor para que Él pueda recibirnos como aroma fragante. Así es que debemos trabajar en esta última parte de esta porción de la palabra. Ahora vamos con la cuarta ofrenda, es el sacrificio de Jatá. Es la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda solo se ofrecía por pecados que son cometidos sin tener conocimiento, es decir, sin saber. La Torá castiga a aquel que peca sin darse cuenta, para enseñarnos una lección. La persona debe razonar. Si la Torá me considera culpable a pesar de que pequé sin saber, ¿cuánto más terrible debe considerar el Señor cuando peco conscientemente y a sabiendas de esto servirá como un disuasivo para quien desee pecar? Esto es parecido a lo que en derecho se dice que el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad. Si usted va manejando un vehículo y no conoce la señal de tránsito y la viola, la ley de tránsito lo va a detener y no va a decir, no, era que no sabía, no conocía. Va a ser responsable de su desconocimiento. Ahora vamos a hablar de la quinta, Ashan, la ofrenda de culpa. Consistía en un carnero que se ofrecía cuando se comete alguno de los 5 pecados, de los cuales en esta parashá se menciona 2 que son la ofrenda de culpa por robar y la ofrenda de culpa que se ofrece cuando la persona sacó algún beneficio de un objeto sagrado que pertenecía al templo.
Hay dos problemas en el hombre, el pecado y los pecados. El pecado es la inclinación pecaminosa a la carne y los pecados son las obras realizadas por esa inclinación. Los sacrificios de pecado, hatá y de culpa, asham, cubren el pecado y los pecados cometidos, eliminando sus consecuencias, pero no los quita del todo. Sin embargo, la muerte de Yeshua no solamente quita los pecados y todas las consecuencias que los sacrificios de los animales no pudieron eliminar, sino también trata con el mismo origen del pecado, la inclinación maligna heredada del huerto del Edén, a causa del pecado de Adán y Eva. El sacrificio de Hatá fue dado para cubrir los resultados negativos de la inclinación maligna en el hombre, que es el pecado. Y el sacrificio de Asham fue dado para cubrir los resultados negativos de nuestras obras malignas, que son los pecados. Los sacrificios están espiritualmente vinculados con la muerte de Yeshua. Todos ellos son sombras del sacrificio del Mesías. Porque gracias a la muerte de Yeshua hay liberación total y eterna en el pecado y en los pecados. Para un sacrificio se establecieron unos pasos lógicos. Primero, la persona lleva el animal, el sacerdote apoya sus manos sobre la cabeza del animal, la persona confesaba sus pecados, se arrepentía y pedía que el animal expiara su pecado. Luego el animal era degollado, el Cohen recogía la sangre en un recipiente especial y era degollado, y se dirigía hacia el altar para rociar una parte de la sangre. Posteriormente realizaba el despellejamiento y corte del animal y luego se enjuagaban algunas partes del animal y por último se procedía al salado y acto de quemar las partes del animal. Al presentar un sacrificio de pecado se hacen tres cosas. La primera es la imposición de manos, que es la relacionada con las obras. La segunda es la confesión de pecado, que está relacionada con las palabras. Y la tercera es la quema de intestino, que está relacionada con los pensamientos. Estas son las tres áreas en las que el hombre puede pecar: obras, palabras y pensamientos. El olor grato que llega al Señor luego de un sacrificio no sale del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio al Señor. Si el corazón del hombre no está entregado a Dios, sus sacrificios son desagradables. Por esta razón está escrito que el Señor miró con agrado el sacrificio de Abel, porque en primer lugar miró su corazón y luego miró su ofrenda. Esta es una expresión de amor la que tuvo Abel hacia el Señor. A causa de nuestro pecado, nosotros merecíamos la muerte, pero es gracias a Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, que tomó nuestros pecados, tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Lo hizo con gozo, con fuego de amor en su corazón, amor hacia el Padre, la obediencia y amor hacia su Padre, pero también amor por la creación. Todo este sacrificio que hizo Yeshua supera a todos los demás y fue aceptado como aroma grato delante del Señor. Los sabios enseñan que el mundo reposa sobre tres pilares: la Torá, que es el estudio y el cumplimiento de la misma; Abodá, que son los servicios del templo; Gemilú Hasadim, que es ser amable con el prójimo. Hoy día no hay templo, por lo cual no hay forma de ofrecer sacrificios. Es por eso que fueron reemplazados por las tefilot, plegarias, oraciones, que son ahora los encargados de conectar los mundos más bajos con los más altos, tal como los sacrificios solían hacerlo. Aquí queremos tomar un momento para leer una porción del artículo escrito por una parejita de comunitarios Jovel. Ellos son la familia Barrios Lara, que son David Barrios y su esposa Natalia Lara. Este artículo de la revista virtual Shavuot de nuestra comunidad se titula ¿Puedo orar por ti? En este artículo, con respecto a la oración, escribe: ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué debemos orar por otros? Lo primero que es clave entender es que somos nosotros quienes necesitamos orar y no es Dios quien necesita de nuestras oraciones. Nuestros sabios se refieren al mandamiento de la oración como Abodá Shebalev, el servicio del corazón, Ramban, Ilhot Tefilá 1.1.
Las plegarias son un servicio que exige mucho trabajo de ti. Desconectarte de todas las ocupaciones externas y concentrarte en lo más profundo para entender que Dios es tu Padre Celestial, que te ama y te escucha. Por eso Yeshua enseña, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Así es que oramos no solo para conectarnos con Hashem, sino para ser transformados por Él en nuestro modo de ser, de ver y de hacer las cosas, para así cumplir el propósito por el cual existimos. Con respecto a la intercesión, en este artículo dice, otra característica que aprendemos de Moshe como intercesor es que él no solo oía, sino que escuchaba. ¿Cuál es la diferencia? Oír significa recibir el mensaje y darle sentido, mientras que escuchar implica tomarse un tiempo extra para pensar sobre lo que la otra persona está diciendo, para tener una idea clara sobre lo que el otro desea comunicar. Y tal vez esa es una de las razones por las que nos cuesta interceder, pues oímos los problemas de otros, pero no escuchamos el dolor, el sufrimiento y la tragedia que hay detrás. Cuando se nos ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo, esto nos compromete a sentir el dolor del otro como si fuera propio, a pasar de veo cómo te estás sintiendo a me duele cómo te estás sintiendo. Justo esto es lo que hace Yeshua por nosotros al cargar con nuestras cargas, tal como está escrito, ¿quién nos condenará? Mashiach fue el que murió y volvió a la vida, el que está en el lugar de honor junto a Dios, intercediendo por nosotros. Romanos 8:38. Y después de leer esta porción de este artículo, debemos preguntarnos, pero en esta parashá Vaikra donde el Señor llama, ¿a quién está llamando en este tiempo? Hoy en día, ¿a quién llama el Señor? Él está llamando a su creación, al arrepentimiento, a volvernos a Él, a aceptar el sacrificio perfecto de Yeshua, que es superior al de cualquier animal. Nosotros fuimos rescatados de la vida absurda heredada de nuestros antepasados, de nuestra vida de pecado. Y el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro, como la plata, sino con la preciosa sangre de Yeshua, quien como cordero fue llevado al matadero y se ofreció como cordero sin mancha y sin defecto, una sola vez y para siempre. Esto lo encontramos también en Hebreos 7, del 22 al 27, que dice así. Por tanto, Yeshua ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ellos, pero como Yeshua permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿Cómo podemos agradar al Señor en este tiempo? Él lo describe claramente en su palabra en 1 Samuel y en la carta a los hebreos, en la cual es exaltado el nombre de Yeshua, su ministerio y sacrificio. Allí encontramos que tenemos que cumplir con ciertos deberes como creyentes para agradar a Dios. Es muy bonito todo lo que vimos, los sacrificios, las oraciones, pero hay dos cosas que el Señor tiene muy en cuenta. Una de ellas es la obediencia. En el libro 1 de Samuel 15:22 encontramos que Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría.
Y como tú has rechazado las palabras del Señor, Él te ha rechazado como rey. Estas fueron las palabras que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl cuando el Señor le dio la orden que acabara con los amalecitas. Y él fue y cumplió la orden, pero mal. Fue y acabó con el pueblo, pero dejó vivo al rey y se trajo el mejor ganado, el más gordo, que con el pretexto de que era para ofrecerle sacrificios al Señor. Y por esto fue que fue destronado del reinado. Y otro requisito que dice la palabra está en Mateo 5:23. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y concíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. El Señor quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que debemos ser hospitalarios, tener presente al que está preso y al que sufre, respetar el pacto matrimonial y practicar la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a todos los que cometen inmoralidades sexuales. No tener amor por el dinero, ser feliz con lo que se tiene, teniendo la plena convicción de que Dios es quien nos sostiene. Bueno, y aquí queremos abrir un poquito nuestro corazón y contarles nuestra experiencia preparando esta hermosa paracha. Muchas veces nosotros en la Biblia, sí, en la comunidad lo leemos y es de verdad que es hermoso el poder tener ese regalo de parte de nuestro Padre Celestial de las raíces judías de la fe, el poder celebrar las fiestas, el guardar Shabbat, el entender cómo hay 54 porciones que el Señor nos da y que en una de esas porciones también nos corresponde a nosotros porque está asociado con nuestra fecha de nacimiento. Pero muchas veces pasamos de largo los sacrificios porque creemos que como ya no hay templo, entonces esto está abolido, esto no me corresponde a mí. Y fue hermoso poder tener que leerlos detalladamente, tener que investigar y ver el sacrificio tan grande y tan precioso que hizo Yeshua al de verdad hacerse hombre, al como hombre entender nuestra humanidad, nuestro dolor, nuestra debilidad y cargar con todos esos pecados y voluntariamente, como uno de los 3 ofrendas que aprendíamos que son voluntarias, Él se entregó con un corazón alegre, Él se entregó con amor, a pesar de que sabía, como lo describimos en el relato del Huerto de los Olivos, lo que le esperaba. Él lo hizo con amor, lo hizo con entrega y todo esto lo hizo por nosotros, por darnos salvación, por darnos vida, por darnos la oportunidad de vivir, de verdaderamente vivir y dejar atrás esa vida de pecado que traíamos ya generación tras generación. Entonces, bendito sea el Señor, exaltado sea el nombre de Yeshua, a quien el Padre le ha dado toda autoridad y todo poder en los cielos y en la tierra. Y de verdad, nuestra invitación para que lo podamos adorar es absurdo, porque el no poder adorarlo o el negar que es el Mesías, porque realmente si podemos encontrar acá es que en la palabra del Señor es claro, la autoridad que le dio el Señor y cómo si el Señor, si Dios Padre Todopoderoso ordena a los ángeles que le adoren, ¿cómo es que nosotros no lo vamos a adorar? Entonces los quiero invitar o los queremos invitar a hacer una oración para cerrar. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu fidelidad. Gracias Señor. Gracias por traernos salvación. Gracias, Señor, por traernos vida. Gracias, Señor, por traernos sanidad. Gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias por libertarnos de la cautividad. Gracias por permitirnos morir y nacer de nuevo en ti. Gracias, Señor, por circuncidar nuestro corazón. Gracias por enseñarnos a través de estos sacrificios, Señor, que nos podemos entregar todo, Señor, como en el sacrificio de Olá. Que nos podemos entregar no solo todo, sino también con nuestra familia, con nuestra pareja, como el sacrificio de Shelamí, que también podemos, Señor, compartir en alegría, Señor, y servirte a ti, Señor, sin importar, Señor, porque tú dices en tu palabra que a todos nos ves igual, tú no ves
Nada de lo que está por fuera tú nos hueles, Señor, y es el aroma que llega a tu presencia. Amén. Y este aroma es la disposición de nuestro corazón y nuestra entrega a ti. Padre, gracias, Señor. A esta hora te rogamos, Señor, que nos bendigas y nos perfecciones, Señor. Que como dice tu palabra, podamos madurar y crecer a la estatura de Mashiach, Señor. Que sea perfeccionada, Señor, tu buena obra, Señor, la buena obra que comenzaste en nosotros, Señor. Señor, y que siempre tengamos un corazón dispuesto, lleno de amor para ti y lleno de amor para nuestro prójimo. Que verdaderamente, Señor, podamos servir en tu reino con idoneidad para tu honra, honor y gloria, pero siempre, Señor, pensando que toda la honra, honor y gloria son para ti. Amén. Pensando que somos embajadores tuyos, Yeshua, que tenemos la responsabilidad de cuidar tu reputación. Amén. Y que siempre, Señor, podamos unirnos a los coros celestiales para proclamar que eres Kadosh, Kadosh, Kadosh. Para que también podamos, Señor, decir que a quien está sentado en el trono y al Cordero sean la honra, el honor, la gloria, el poder, la majestad, la adoración y la exaltación eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio perfecto, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. En el nombre de Yeshua, Padre, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Gracias, bendiciones y esperamos que el propósito por el cual se preparó esta enseñanza se cumpla en cada una de sus vidas. Bendiciones.